muchísimos años atrás no se sabía. Es decir, vamos a través de una serie de eventos históricos que han ido pasando, vamos a ir en esta clase a descubrir cómo es que se llega a conocer que el ADN es la biomolécula que porta la información genética. Porque si esta pregunta yo la hacía en el año 1940, iban a decir que no era el ADN, sino probablemente eran las proteínas. Y luego de una serie de eventos que fueron ocurriendo, es que se descubrió que realmente la molécula que lleva la información genética es el ADN. Y cuando hablamos del genoma, nos estamos refiriendo a todo lo que es el material hereditario de una célula. La cantidad de ADN que hay en una célula o en un ser vivo, eso se conoce con el nombre de genoma. Si yo digo el genoma bacteriano, será la cantidad de ADN o de ácido nucleico o de material genético que tiene la bacteria. Si hablo del genoma viral, lo mismo. La cantidad de material hereditario o de ácido nucleico que tienen los virus. Si hablo del genoma humano, lo mismo. ¿Okay? La misma definición, pero en la célula humana. ¿Correcto? Está claro el término entonces genoma. Ahora, de todo el material hereditario que nosotros tenemos, ya hemos revisado que en el caso del ser humano hay dos tipos de genoma: el genoma que está en el núcleo y el genoma que está en ¿dónde? En la mitocondria. El genoma nuclear, que básicamente constituye cerca del 97-98% de todo el genoma, y el genoma mitocondrial, que se encuentra localizado básicamente en las mitocondrias y que es un ADN de tipo circular y que existen varias cantidades de fragmentos de ADN mitocondrial en las mitocondrias. En la mitocondria no hay un solo ADN circular, sino hay varios. ¿Okay? Y en general, más o menos, el ADN mitocondrial está haciendo el 3, 2 o 3%, pero va a depender del porcentaje del DNA mitocondrial del tipo de células. Porque como ustedes saben, hay células que sí tienen más cantidad de mitocondrias que otras células que tienen menos cantidad de mitocondrias. Por lo tanto, en las células que tienen más cantidad de mitocondrias habrá más ADN mitocondrial. ¿Correcto? Ahora, también hemos visto que hay dos formas como podemos estudiar el material hereditario, ¿verdad? La información genética. A nivel químico-molecular, que se refiere a la estructura del ADN, el gen, partes del gen, fragmentos de ADN, que es a nivel químico-molecular. ¿Con qué tipo de pruebas? Con PCR, en general, las pruebas o herramientas de biología molecular. Y también lo podemos estudiar esa misma información genética a nivel citológico, macroscópico. ¿Podemos verlo al microscopio, sí o no? Sí, pero ya con una estructura que se llama los cromosomas. Y para eso tendríamos que utilizar técnicas de estudio citogenéticos, el curso que van a llevar el próximo ciclo o el próximo año de citogenética. Los espero a todos. ¿Ok? Entonces, a nivel químico-molecular, estudiamos el ADN, el ARN, el ácido nucleico, y a nivel macroscópico o microscópico observamos los cromosomas. El genoma nuclear se encuentra distribuido los 25.000 genes en los 23 pares de cromosomas. 22 pares de cromosomas son autosómicos y un par de cromosomas son sexuales. Entonces, tenemos nosotros que los pares autosómicos se denominan con números: 1, 2, 3, 4, 5. Y los cromosomas sexuales con letras: X y el cromosoma Y. La mujer tiene XX y el varón tiene XY. Entonces, nosotros tenemos 25.000 genes, ¿correcto? Esos 25.000 genes se van a distribuir una cantidad para el cromosoma 1, otra cantidad para el cromosoma 2, otra cantidad para el cromosoma 3, y así sucesivamente hasta el cromosoma 22, y también para el X y para el Y, ¿correcto?
En el cromosoma 1, el cromosoma 1 es muchísimo más grande que el cromosoma 21-22. Por lo tanto, obvio, ¿quién va a tener mayor cantidad de genes? ¿El 1 o el 21 y 22? El 1, porque es mucho más grande, tiene miles de genes en su estructura, distribuidos ahí. En cambio, el 21 y 22 tiene algunas centenas nada más, ¿correcto? Ok. Pero entonces, esos 25.000 genes que están en el genoma, están en nuestro ADN, se van a distribuir en los 23 pares de cromosomas. ¿Ya? Ahora, esos 25.000 genes que tienen una secuencia, ¿es el 100% de todo nuestro genoma? ¿O solo es un pequeño porcentaje? ¿Se acuerdan? Un pequeño porcentaje. ¿Se acuerdan más o menos qué porcentaje? Alrededor del 2%, ¿no? 1.5%, por ahí están diciendo ahora en las últimas investigaciones, alrededor del 1.5%. Significa que hay una gran cantidad de información, de secuencia de nucleótidos, que no se conoce todavía cuál es su función. Si nosotros vemos los nucleótidos del ácido nucleico del ADN, más o menos es 3 por 10, 3 por 3, o 3.3 por 10 a la 9 pares de bases. En un organismo haploide. En una célula diploide es el doble, alrededor de 6.000 billones de pares de bases, con lo que más o menos se van a ver alrededor de 25.000 genes. Los últimos datos nos dan más o menos que son no tanto, cerca de 22.000 por ahí más o menos, es la cantidad de genes que se han descubierto y con los cuales se pueden elaborar más de 600.000 proteínas que son importantes para el metabolismo de nuestro organismo y la fisiología celular. Estos genes ya sabemos que pueden producirse mutaciones en estos genes, y los cambios en estos genes producen enfermedades. Esas enfermedades producidas en mutaciones en un gen suelen ser hereditarias y se han descrito que en el ser humano pueden ocurrir más de 6.000 enfermedades hereditarias distintas producto de las mutaciones de estos alrededor de 22.000 genes. El genoma mitocondrial, como ya les dije, es un solo cromosoma, es un ADN de tipo bicatenario que tiene dos cadenas, una pesada, una liviana, un ADN de tipo circular. La diferencia con el ADN nuclear en cuanto a su estructura también es que el ADN mitocondrial es un ADN desnudo, o sea, no está asociado con ¿qué? No, con las proteínas llamadas, porque el ADN nuclear sí está asociado con las proteínas, ¿correcto? En el ADN nuclear, tenemos el ADN, está asociado con un grupo de proteínas llamadas histonas que luego van a través de un proceso de condensación, generar los cromosomas. ¿Correcto? Hasta ahí estamos claros. ¿Cuál es el tamaño del DNA mitocondrial? Es muy pequeñito, solamente tiene 16.569 pares de bases. ¿Correcto? Para que tengan una idea, más o menos, imagínense carpetas. Imagínense 1 millón de carpetas, 1.000 millones de carpetas, 6.000 millones de carpetas. ¿Ok? Imagínense toda la cantidad. En cambio, el DNA mitocondrial solo tiene 16.000 carpetas. ¿Se dan cuenta la proporción? ¿Okay? Con estos 16.569 pares de bases, se produce la síntesis de 37 genes. Y hay la síntesis de 13 proteínas. ¿Okay? Entonces, con estos 16.569 pares de bases, se generan 37 genes en el DNA mitocondrial que conllevan a la síntesis de 13 proteínas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del genoma humano, tenemos que recordar que es tanto el genoma nuclear como el genoma mitocondrial. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se llegó a conocer que la molécula del ADN era la que llevaba el material hereditario? ¿Correcto? Entonces, para llegar a que se pueda conocer todo esto, surgieron una serie de eventos a lo largo de la historia, desde el año 1890 y un poco más. Se desarrolló la teoría celular, la teoría cromosómica de la herencia, la composición, se determinó la composición química del núcleo, hubieron investigaciones que se trabajó en transformación de bacterias, en traducción de fagos, luego se hizo investigaciones para determinar la proporción de bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos, y a través de estudios que se hicieron con difracción de rayos X se pudo determinar cuál era más o menos la estructura del ADN. Y luego ocurrieron otros ensayos más que vamos a ver el día de hoy,
que lo que permitieron demostrar que el ADN era la molécula que portaba la información genética. Entonces, hubieron una serie de eventos que fueron permitiendo que se adquirieran conocimientos que a la larga permitió que se pudiera saber que el ADN era la molécula que portaba la información. En principio, uno de estos eventos importantes fue la teoría cromosómica propuesta por Walter Sutton en el año 1902. Él fue un médico genetista cuya contribución significativa fue a que ya en el siglo anterior, en 1890 y tantos, Mendel había propuesto las leyes de la herencia, las leyes de Mendel, trabajando con guisantes. Pero lo que hace Sutton es que demuestra que en nuestras células hay unos cuerpos coloreados, al cual le da el nombre de cromosomas. Se deriva etimológicamente de dos palabras, una palabra griega que es cromos, que significa color, y soma, que significa cuerpo. Entonces le da este nombre de cuerpos coloreados, y luego Sutton determina de que las leyes mendelianas de la herencia podrían ser aplicadas de acuerdo a la presencia de estas estructuras llamadas cromosomas, y habló de la teoría cromosómica de la herencia. A partir de ahí se pudo saber que en nuestras células existen estos cuerpos coloreados llamados cromosomas, y que en una célula somática hay 46 cromosomas, y en una célula gonadal o gameto existe la mitad, 23. O sea, en el espermatozoide solo hay 23 cromosomas, en el óvulo también hay 23 cromosomas. En el resto de nuestras células hay 46 cromosomas. Se demostró que cada especie tenía un número de cromosomas y forma específica de estos cromosomas determinada. Hay animales que tienen 48 cromosomas, como por ejemplo es el caso de los monos. Hay otros que tienen 72 cromosomas, 60 cromosomas, etcétera, etcétera. Pero cada especie tiene un número de cromosomas y forma de cromosomas determinado. Entonces, eso ocurrió en el año 1902. Los ácidos nucleicos, se sabía que eran biomoléculas muy grandes, y estos ácidos nucleicos fueron aislados por primera vez por Miescher en el año 1870 a partir de células de la pus. Y su nombre se origina por primera vez ya que se identificó que este extracto tenía un componente ácido o un carácter de tipo ácido y se encontraban en el núcleo celular. Entonces, para que se llegue a esta determinación de que realmente el ADN era la molécula que portaba la información genética, hubieron eventos importantes como el de Miescher, que en el año 1869 estudia la composición química del ADN. Él trabaja en heridas infectadas. Las heridas que están infectadas tienen gran cantidad de polimorfos nucleares, glóbulos blancos, leucocitos. Esos leucocitos les extraía el núcleo, y de la extracción del núcleo encontraba una sustancia de componente ácido, al cual le llamó y le denominó nucleína. Y luego más tarde, estudiando en extractos ya no de células humanas de pus, sino de células de salmón, descubre el mismo tipo de compuesto. El mismo tipo de compuesto que contenía un componente proteico y una sustancia fosfórica, pero que no era proteica. Una sustancia fosfórica no proteica. Si ustedes recuerdan, la composición del ADN o de los ácidos nucleicos tiene una sustancia fosfórica, ¿sí o no? Tiene un grupo fosfato, ¿verdad? Sí, tiene los grupos fosfatos. Eso es lo que es la sustancia de tipo fosfórica no proteica de carácter ácido, y que luego Richard Allman denominó a ese compuesto, lo denominó ácido nucleico. Entonces, ya en el año 1870, alrededor del año 1870, a ese extracto que se obtiene a partir del núcleo de las células, ya se le denomina un ácido nucleico. Pero no se sabía su composición, solamente se sabía que había una sustancia química que tenía un comportamiento ácido, al cual le llaman el ácido nucleico, y que denominaron en algún momento la nucleína.
Es en el año 1920 que Aaron Levin, que es un bioquímico, estudia la estructura y la función de estos ácidos nucleicos, y él encontró algo interesante, que estos ácidos nucleicos habían dos tipos de ácidos nucleicos, caracterizó dos formas, el ADN y el ARN. Y encontró que en el ADN habían estructuras nitrogenadas, a las cuales llamó adenina, guanina, timina, citosina, el azúcar que era una desoxirribosa y un grupo fosfato. Entonces él pudo demostrar que estos ácidos nucleicos contenían bases nitrogenadas, un azúcar que era la desoxirribosa y un grupo fosfato, al estudiar básicamente el ADN. Y esto lo pudo hacer porque él era un bioquímico. Entonces, todos esos extractos de ácidos nucleicos que obtenieron, ya él hizo procedimientos bioquímicos, determinó su composición. Y además determinó que estos compuestos de ácido fosfórico, el azúcar y el grupo fosfato, o sea, y las bases nitrogenadas, estaban en una proporción que era equivolar. ¿Eso qué quiere decir? Que una concentración de 1 molar de fosfato era igual a una concentración de 1 molar de ribosa, y que era igual a una concentración de 1 molar de las bases nitrogenadas, que estaban en proporciones que se llaman equivalentes. ¿No? Si yo tenía 2 de fosfato, habían 2 de pentosas y habían 2 de bases nitrogenadas. Si yo tenía 10 de cada uno. O sea, estaban en concentraciones que eran equimolares proporcionales. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo un grupo fosfato, se tiene que unir a una pentosa, y si yo tengo una pentosa, se tiene que unir a una base nitrogenada. Y si yo encuentro que la composición es entonces fosfato, azúcar y base nitrogenada, a eso ellos le llamaron nucleótido. Entonces así nace el término del nucleótido. Entonces ya se sabía que ese extracto nuclear era un ácido nucleico que se podía ser de dos tipos, ADN o ARN, y que la estructura básica de esos ácidos nucleicos estaban constituidos por nucleótidos, un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Y eso fue, de alguna manera, estudiado con mayor determinación, porque se podían hacer en esa época una extracción fibrilar ya del ADN. O sea, aparecieron técnicas que podían extraer este ácido nucleico con una estructura de tipo fibrilar y la podían estudiar con mayor acuciosidad. En el año 1920 también aparece Robert Fulgen, que es un médico patólogo, que utiliza una tinción nuclear de ADN en el año 1914 y también descubrió que este ADN se encuentra en los cromosomas. Obvio, porque ya sabemos nosotros que los cromosomas se forman a partir de una compactación de una molécula de ADN con las histonas. Entonces, de esta manera se fueron desarrollando ciertos eventos históricos que han permitido ir conociendo poco a poco. Ahora, la pregunta es, estamos en el año 1920. En el año 1920 se sabía que el ADN portaba la información genética. ¿Qué dicen ustedes? Hasta ahora no, porque lo único que han descubierto es que en el núcleo hay un ácido nucleico que son de dos tipos, ADN y ARN, y que tienen tal estructura. Hasta ahí han llegado.